iniciando con mi devoción, aceptando que cada día Dios me tiene al lado. Mi juventud la dedico en acciones poderosas, Impactan las vidas sin amor desalentadas. Muestro compasión de todo corazón, siguiendo de Cristo su ejemplo. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo. La voz de Cristo voy a escuchar en comunión y defendiendo al que olvidado está. En acción con Dios estar en comunión, influenciada con mi acción. De Cristo soy mensajero, viviendo la misión. Discipulando, revelando que en Dios hay verdad, impactando, respaldado con mis actos de bondad, llegando a hogares que perdieron la esperanza, tejiéndole a otros, devolviéndoles confianza. Soy un instrumento que predica en todo tiempo, siguiendo de Cristo su ejemplo. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo. La voz de Cristo voy a escuchar en comunión y defendiendo al que olvidado está. En acción con Dios estar en comunión, influenciada con mi acción. De Cristo soy mensajero. Voy avanzando en esta misión, en comunión, sirviendo fiel y con dedicación. En acción quiero entregar mi comunión, vidas cambiar con mi acción. Soy misionero del cielo, un testimonio auténtico, viviendo la misión. Comunión en acción. ¿Qué tal? Buenas noches, comunidad. Este es el último episodio de nuestra serie Comunión en Acción. El día de hoy estamos nosotros presentando, me presento, mi nombre es Samuel Martínez, soy director del Club de Guías Mayores de la Iglesia de Narvarte. Carlos Velázquez, director también del Club de Guías Mayores de la Iglesia de Narvarte. Amén. Es muy curioso que nosotros hayamos decidido tomar este tema que trata sobre juventud en acción. ¿Por qué lo tomamos? Justamente porque en nuestras funciones de cada fin de semana o del día a día estamos conviviendo con muchos jóvenes y queríamos transmitir algo de información sobre ellos, algunos tips y demás que iremos tratando conforme esta noche avance. Muy bien. Para comenzar, Sam, me gustaría hacerte una pregunta. Okay. ¿Dios se preocupa por los jóvenes y los niños de nuestra iglesia? Sí, y no solo de nuestra iglesia, creo que se preocupa en general por los jóvenes y por los niños. Es correcto, no solo de nuestra iglesia. Si bien en la Biblia tenemos muchas historias de personajes donde Dios los ha ayudado, en esta noche me gustaría hablar un poco acerca de Ismael y Agar. ¿Recuerdas la historia? ¿Recuerdas un poco la historia? Así es. Si bien podemos darnos cuenta, podemos recordar un poco,
que Ismael pasaba un momento difícil junto con su madre Agar. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir por ciertas circunstancias al desierto. Y si recordamos un poco, Agar prácticamente lo había dejado en un árbol esperando a que pereciera, porque ella estaba segura que iba a perecer. Sí, en una sombra en medio del desierto. En una sombra en medio del desierto. Pero aquí lo importante de esta historia es cómo Dios le demostró a Agar que Ismael, su hijo, iba a ser alguien importante para él, ¿no? Entonces recordemos un poco la historia. Dios, el ángel de Dios le habló a Agar y le dijo que qué le pasaba, qué te pasa, qué te sucede, por qué estás así. Y si bien lo que nos continúa contando la historia es que al final del día el ángel de Dios los ayudó. Ismael y Agar no perecieron en ese momento, ¿no? Entonces, como bien dijiste, Dios se preocupa por los jóvenes y los niños, no solo dentro de nuestra iglesia. Y el día de hoy vamos a tocar 5 puntos importantes, porque nuestra juventud de hoy en día necesita aprender y comprender que independientemente de la situación en la que estemos, Dios se preocupa por nosotros. Amén. Aportando a la historia de Agar e Ismael, algo que pasa en la actualidad es que llegamos a sentirnos menospreciados, y es justo la situación que estaba viviendo Agar e Ismael. Agar e Ismael los corren por ciertas situaciones y llegan al desierto, pero ellos están con un sentimiento de menosprecio, un sentimiento de inferioridad, y es normal, creo yo, o hemos normalizado, mejor dicho, en la actualidad, sentirnos así frente a ciertos grupos de personas, porque no estamos incluidos en sus actividades, por ejemplo. Creo que algo que nos pasa como jóvenes de esta iglesia es que dentro de nuestras escuelas o trabajos, a veces nos da ese sentimiento de no pertenecer, o inclusive en el mundo, el sentimiento de no pertenecer y sentirnos menos, porque no fuimos el fin de semana al concierto, porque no pudimos asistir a la fiesta de fulanito, porque no pudimos asistir al baby shower de perenganita, lo que sea. Entonces, es muy importante ejemplificar que Agar e Ismael se estaban sintiendo similar a cómo en la actualidad nosotros, como jóvenes, nos podemos llegar a sentir. Muchas veces nuestros jóvenes pasa dentro de la iglesia, que no sería lo ideal, pero se sienten menospreciados. ¿Por qué? Porque muchas veces no los tomamos en cuenta, no los escuchamos. ¿Y qué es lo que sucede? Nos responden mal, se encapsulan, de cierta manera se autoprotegen porque no se sienten aceptados, ¿no? Así es. En esta noche vamos a revisar 5 puntos claves con los cuales nosotros deberíamos de poder dar un ejemplo para nuestros jóvenes y superar esta situación. Y el texto clave de la noche habla sobre eso, ¿no? Correcto. ¿Lo puedes leer? Claro, el texto nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el texto de esta noche. Amén. Entonces, se encuentra en 1 de Timoteo 4:12. Si lo es correcto. Bien, pues vamos allá. ¿Quieres empezar con el primer ejemplo? Claro que sí. El primer ejemplo con el cual nosotros podemos ayudar a nuestros jóvenes y deberíamos de llevar a llegar hacia ese punto es el ejemplo en la palabra. En la palabra, ok. Sí. Seguramente lo has escuchado, seguramente la gente que nos ve lo ha escuchado más de una vez, que nosotros tenemos 2 oídos y solo una boca. Ok. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. Y el remate también lo he escuchado. Si bien este dicho, esta frase que regularmente escuchamos nos hace alusión de que tenemos 2 oídos porque debemos escuchar más de lo que hablamos. Exacto. Escuchar el doble y hablar la mitad. Así es. Entonces, ¿cómo podemos ser un ejemplo en la palabra? Muchas veces, como lo hemos mencionado, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos menospreciados, nosotros tendemos a hablar de una mala manera.
de responder de una mala manera. Ser reactivos. Ser reactivos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nos menciona la Biblia? La Biblia nos dice que la palabra sabia calma la ira, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? O sea, nosotros ante tales circunstancias podemos decir la verdad, podemos mantenernos firmes, pero podemos expresarlo de una manera calmada, amable. Eso a diferencia de que cuando alguien te ofende o cuando tú te sientes ofendido y contestas de mala manera, en vez de mejorar el problema lo empeoras. Claro. ¿No? Entonces, esa es una manera en la que nosotros podemos dar ejemplo con la palabra. Oye, pero es difícil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, que es difícil? sin duda es difícil. Es difícil porque muchas de las veces no estamos nosotros conscientes o escuchando activamente qué es lo que nos están diciendo para procesarlo y después contestar de una buena manera. ¿Por qué? Porque andamos siempre atareados, andamos a la prisa por la escuela, por el trabajo, por el novio, por la novia, por los amigos, etcétera. O sea, andamos a un ritmo rápido. Claro. Y no estamos, digamos, entrenados para que alguien, cuando nos hable mal, nosotros hablarles cordialmente. Porque es algo que se puede entrenar. Conforme tú vayas manejando las situaciones que se pueden tornar difíciles y las vayas superando, tú te estás entrenando para contestar de una buena manera siempre que puedas hacerlo. ¿Qué pasa cuando no podemos hacerlo? Pues tenemos que ir con la persona y solventar esa situación, porque las heridas que nosotros hacemos con las palabras o nunca sanan o tardan muchísimo más tiempo en sanar que una herida física, que te cortas, te fracturas, lo que sea. Porque se queda guardada la ofensa, se queda guardada la herida de que me contestó mal, ¿no? Han habido casos de jóvenes en clubes que a lo mejor el consejero, el director, el subdirector, lo que sea, en ese momento le contestó mal a algo o alguna acción que tuvo y el joven ya nunca volvió. Salió de la iglesia. Se salen de la iglesia. ¿Por qué? Por solo un mal comentario pudo sacarlos, ¿no? Entonces no se sienten queridos, apreciados, valorados, etcétera. Por eso es muy importante lo que mencionas, el ejemplo en palabra. ¿Para qué? Para que las personas que están a nuestro alrededor, los mismos jóvenes que nosotros lideramos, puedan también mejorar a partir de la imitación. Es algo muy difícil que sin duda con la ayuda de Dios debemos de comenzar a practicar y trabajar, ¿no? Aquí solo terminando este ejemplo, no debemos de confundir el ser sinceros o el ser francos con rudeza. Claro. Podemos ser sinceros, podemos ser francos, podemos expresar lo que sentimos si nos sentimos ofendidos en algún momento, pero de una manera amable. Es difícil, sin duda, es difícil, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Amén. Y ese ejemplo, el ejemplo que acabas de dar, va muy de la mano con el segundo ejemplo, que es el ejemplo en conducta. Okay. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro lenguaje es no verbal. O sea, las palabras representan un 15-20% de lo que tratamos de comunicar con otra persona. ¿Qué pasa? Que tú ves a alguien, se viene acercando y tú ya sabes si viene molesto, ya sabes si viene feliz, si viene cansado, si viene alegre. O sea, nos vemos aquí el fin de semana y yo te veo y digo, uy, como que Charlie viene cansado, ¿no? A lo mejor durmió mal. Charlie viene alegre. Charlie viene un poquito fastidiado, ¿no? Ya se ve como que alguien no le hizo desayunar el día de hoy, nada, ¿cierto? O sea, pero vemos situaciones en las personas y a través de sus rostros, de sus posiciones cuando se sientan, cuando caminan. Tú puedes ver a un chico que cuando está deprimido, puedes ver a un chico cuando está triste y en ese momento es cuando tú empiezas la comunicación. O sea, no empiezas la comunicación cuando hablas, empiezas la comunicación cuando estás viendo a la otra persona. Entonces, en ese intercambio de miradas, etcétera, nosotros podemos comunicar. Y esas conductas que nosotros tenemos, o hábitos que tenemos también, comunican hacia las personas que tenemos alrededor de nosotros qué tipo de personas somos, ¿sabes? Es importante cuidarlas también. No podemos hacerlo solos. No. En el mismo caso del ejemplo de la palabra, no podemos nosotros solos manejar nuestra conducta, porque si pudiéramos ser perfectos en conducta, ya estaríamos en el cielo, quizá, ¿no? Autosuficientes. O sea, no necesitaríamos acercarnos a Dios y reconocerlo como una entidad que nos puede brindar su apoyo porque nos ama. Claro. Muy bien.
Pues una manera adicional en la que también podemos ser ejemplo es en el amor. El amor. Si bien hemos mencionado la palabra, ser un ejemplo en las palabras. ¿Pero qué es el amor? Yo te preguntaría al revés, ¿no? Ajá. O sea, cambiando un poco la pregunta del qué es el amor, yo te preguntaría, ¿qué nos dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del amor? ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Jesús, cuando vino a la tierra, él dio muchos ejemplos a sus discípulos, el cómo convivía con la gente, cómo trataba a la gente, ¿no? Y si lo resumimos y recordarás una parte, un par de versículos donde Jesús les comenta, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero hay una segunda parte donde les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Ese es uno de los versículos, hay bastantes versículos, ¿no? Hay versículos que mencionan que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo que queremos tocar en esta tarde, en esta noche acerca del amor? Si bien nosotros deberíamos, independientemente del club y dentro o fuera de la iglesia, representar el amor. Porque Claro, ¿cómo ser representas- embajadores de Cristo. ¿Cómo representas el amor? El amor se puede representar de diferentes formas. Ser empático, ser amable, aunado a las demás recomendaciones que hemos visto en tus palabras que dices, lo mismo van estos puntos claves que vamos mencionando, si te das cuenta, se van conectando entre sí. Sí. Mencionamos la palabra, mencionamos la conducta, mencionamos el amor, e incluso en el tema de la conducta lo podemos referenciar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en el tema de la conducta? Si nosotros amamos, vamos a obedecer. Si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer por amor lo que es su ley. Claro. Y la ley es un reflejo de nuestro carácter. En realidad, por la ley no vamos a ser salvos, No. sino por amor que tenemos a Dios, vamos a obedecer lo que Él nos ha mandado. Claro. Entonces, en ese sentido, es en la manera en la que nosotros, con el ejemplo del amor, podemos ayudar a nuestros jóvenes. Ok. Pero ¿qué es el amor? O sea, te voy a decir para mí qué es el amor. Cuéntame. El amor no es el momento en el que tú estás loco y emocionado y obsesionado por una persona. Esa creo que es la parte del enamoramiento en el que Correcto. en el que todo para ti es wow, esta persona es fantástica, ¿no? Y la quiero conmigo por la eternidad. Luego viene una parte de decepción. En todo este proceso viene una parte de decepción en la que te empiezas a dar cuenta de quién realmente es esa persona. Empiezas a ver que tiene a lo mejor un mal hábito que no te gusta, mastica con la boca abierta, no sé, algo que a ti no te cuadra mucho, ¿no? Y ahí tú empiezas a hacer tu evaluación en la que dices, ok, ¿hay más cosas que me gustan de las que no me gustan o hay más cosas que no me gustan de las que me gustan? Claro. Y si la balanza se inclina al hay más cosas que me gustan, pero aún hay cosas que me disgustan, el momento de decisión, que esa es la clave, el momento en el que decides, ahí empieza el amor. En el momento en el que tú ves a la otra persona y dices, sí, le huelen los pies, no sé, pero me gusta estar con ella, me aporta en la vida. Tú dices, lo tomo y empiezas a amar porque ya sabes cómo es la otra persona y ya sabes, digamos, de qué pie cojea. Esa es la parte de amar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos llegar a ese punto, muchas veces echamos a perder ciertas situaciones. Y ahí no estamos nosotros reflejando el amor de Dios, lastimosamente. Cuando herimos a una persona con sus sentimientos, cuando jugamos incluso con los sentimientos de otra persona, no estamos representando el amor de Cristo. Ese es un punto importante, jugar con los sentimientos de otra persona. Si quieres, continuamos con el siguiente punto. Sí, porque el amor es amplio. Todos los puntos son amplios, pero para avanzar podemos hablar de el ejemplo en fe. A mí me gusta mucho el ejemplo en fe porque si tú quieres atraer a una persona a cualquier idea que tú tengas, llamemos en este momento a la fe como una idea, tú tienes que ser fiel creyente. O sea, no puedes tú decir, oye, ven, quiero invitarte a un negocio y tú no crees en ese negocio, ¿no? Claro. No invertir tiempo, por ejemplo. Oye, quiero invitarte al club. Quiero invitarte al club.
pero tú llegar tarde, tú no hacer tus especialidades, etcétera. O sea, esa parte de creencia es con la que nosotros podemos cautivar a otras personas para que esas personas se enamoren de Dios. ¿Qué pasa? Que como humanos falibles que somos, a veces representamos la idea de la fe como un cree en una iglesia, cree en una persona, cree en una idea, y no presentamos la fe como un, oye, cree en Dios solamente. Claro. Desde mi experiencia, yo te puedo decir que yo conozco a Dios y he sentido a Dios porque he tenido situaciones complicadas, que seguramente tú también has tenido situaciones complicadas, y todas las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, seguro han tenido una situación complicada en la cual ustedes, cuando después salen de esa situación y piensan, ¿cómo fue que yo salí de esta situación? No encuentran una solución lógica. Sí, un razonamiento en el que tú digas, yo hice esto, y por mis propios medios solucioné tal cosa. Cuando eso no pasa, tú te das cuenta que realmente fue Dios quien te ayudó a salir de ese hoyo, quien te ayudó a salir de ese problema, porque quizá todas las cartas estaban en tu contra. Claro. Tú no podías hacer nada más que tener fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? Bien, si bien la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, creo que muchas veces nos hace falta concretar en que la fe, como ya lo mencionaste, es algo que tenemos que ejercitar. Sin duda es algo, tenemos que tener la confianza de algo de lo que no necesitamos pruebas, pero necesitamos ejercitar esa fe. La fe funciona como un músculo que tenemos. Okay. Entre más comunión estés con Dios, entre más lo busques estudiando, orando, esa fe se va fortaleciendo. Pero claro, si tú la dejas de lado, o sea, si tú dejas de estudiar tu Biblia, si tú dejas de orar, de buscar a Dios, esa fe se va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Claro, se atrofia, ¿no? Se atrofia, como un músculo. Ok. Es importante porque en un mundo en el que tenemos problemas, digamos, de severas tentaciones, o sea, tú abres ahorita tu TikTok, tu YouTube, etcétera, es muy fácil distraerse. Claro. Es muy, muy, muy sencillo distraerse, empiezas a ver un video, o sea, me ha pasado, ¿no? Que a un amigo me manda un video, lo abres, y de repente ya le scrolleaste, ya estuviste ahí hora y media. No, o sea, ya de repente ves la hora, 10, 11 de la noche, ya me tengo que dormir. Y no hiciste nada en tu tarde, ¿no? O sea, o te pasa que... Me ha pasado que me despierto y tengo un plan ahí para estudiar la matutina, leer la Biblia, lo que sea. Pero te despiertas porque el celular está sonando la alarma, lo apagas y en cuanto lo ves, tienes ahí 15 WhatsApps de no sé quién, ¿no? Y instintivamente abres el WhatsApp y ya te quedas ahí. Y ya de repente, ya se me hizo tarde para ir al trabajo, tengo que realizar, y ya dejaste de lado completamente el primer momento de comunión con Dios en el día. Correcto. Entonces es complicado, es complicado lo de la fe. Pero esas cosas que son complicadas son las que nos dan pues más mérito, ¿no? Muy bien. Para ir cerrando, el último ejemplo que tenemos es el ejemplo de la pureza. Uy, complicado. Sin duda alguno. Yo creo que los 4 ejemplos anteriores que hemos mencionado están relacionados a la pureza. Y para resumirlo, me gustaría retomar un poco la historia de Daniel. Ok. ¿No? Recordemos un poco y brevemente la historia de Daniel cuando fueron sacados, digamos, de su lugar de origen, fueron trasladados a otro reino. Y el punto crucial en ese momento es que no solo fueron trasladados, sino que lo que el rey o el eunuco en ese momento le recomendaba era: vas a comer esto y vas a tomar esto. Claro. ¿No? Pero ahí Daniel nos da un ejemplo que es válido hoy en la actualidad, ¿no? O sea, fue válido en su momento, fue válido en ese tiempo y hoy en día es una gran enseñanza que nos da. ¿Por qué? Porque la situación no era fácil. O sea, creo que lo hemos charlado en algún momento, lo recordarás. Desobedecer una orden del rey, ¿qué significaba? Ya muerte, prácticamente era la muerte, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo interesante de lo que hizo Daniel? O sea, Daniel y sus amigos decidieron. Sí. O sea, decidieron. La Biblia dice, y Daniel decidió no contaminarse. Ajá, con la comida del rey. Con la comida del rey. ¿Correcto? Entonces, este es un ejemplo de pureza. La pureza va más allá solo de lo que comemos, ¿no? O sea, en ese momento, y este ejemplo de Daniel va enfocado a su cuerpo,
por lo que estaba ingiriendo. Pero no solo en ese momento demostró pureza Daniel, ¿no? Y no solo se enfoca en eso la pureza. La pureza va más allá porque involucra lo que es mayordomía, reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Ok. Y el segundo punto es la templanza, ¿no? Cuidar lo que vemos, cuidar lo que comemos, lo que bebemos, pero también lo que pensamos. Sí, todo lo que ingresa y todo lo que sale. Exacto. Todo eso involucra pureza. ¿Es difícil? Sin duda es difícil. ¿Solo lo vamos a lograr? No lo vamos a lograr. Únicamente lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y recordar que estamos en un proceso de purificación, digamos, perpetuo, ¿no? Claro. Que vamos a concretar cuando Dios venga, cuando Jesús venga en su segunda venida. Ahí vamos a poder concretar ese proceso. Vamos a ir al cielo, vamos a tener un cuerpo mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo importante que quería mencionar, es que algunos pensamos, o algunos hemos llegado a pensar, que yo vivo 60 años siendo impuro, ¿no? Contaminándome con la comida del rey, por ejemplo. Sí, sí. Pero ya que yo esté próximo a la muerte, ya yo me arrepiento, ya yo digo, oh Dios, perdóname, por favor, llévame al cielo, y Dios me va a perdonar porque la Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Pero, como mencionaste hace un momento, ese músculo que tú nunca entrenaste no te va a ayudar a que te arrepientas, porque arrepentirse significa estar contrito de corazón. Claro. Y ese es el llamado que hoy queremos hacer, que las personas que nos están viendo puedan decantarse por un camino de pureza, por un camino de consagración, por un camino en el cual estén buscando a Dios, y vamos a orar por eso. Muy bien. Vamos a cerrar con una oración. Me encuentro un poco triste porque hay muchas cosas que quisiéramos externarle al público, pero lamentablemente pues es tiempo que les estamos consumiendo. Y si ustedes quisieran saber un poco más, asistan, pónganse en contacto con nosotros en redes e infórmense de lo que nosotros queremos platicarles. Si les quedó alguna duda, si tienen algún otro punto de vista, el debate, la conversación siempre es sano. Siempre es sano conocer otros puntos de vista, otras opiniones, etcétera. Y vamos a orar. Te invito a que oremos. Sí. Me gustaría que cerraras con una oración que pudiera concretar todo lo que fue esta semana de comunión y tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar con una oración. Ok. Querido Jesús, te damos muchas gracias por estas sesiones que hemos tenido, estos episodios que hemos llevado a lo largo de esta semana. En este episodio del día de hoy, nosotros reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que necesitamos ser aquellos que demos el ejemplo con esto que tú nos has encomendado. Señor, ayúdanos a valorar a nuestros jóvenes que tenemos en nuestras iglesias, a valorar a los jóvenes en el mundo, poder alcanzar a jóvenes y niños, Señor, porque tú te preocupas por ellos. Señor, bendícenos en esta noche, sé con nosotros, guíanos en cada momento, Señor, pero también bendice a cada una de las personas que en este momento están viendo esta transmisión. Señor, sé con ellos, ayúdalos a que cada día podamos seguir buscándote, Señor. Ayúdanos a purificar nuestro corazón, ayúdanos a que te busquemos en oración, te busquemos en comunión, tengamos contigo día a día un momento. Señor, te agradecemos por estas sesiones y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ser joven no es una limitante, es una oportunidad. Dios no quiere que seamos perfectos, que seamos más grandes o que tengamos una vida perfecta para poder ocuparnos. Dios trabaja y ocupa personas que estén dispuestas hoy. Recordemos que a lo largo de las historias bíblicas, los jóvenes han pasado por varias circunstancias y las han podido librar gracias a que han confiado en Dios y se han apoyado en Él. La primera pregunta que tenemos es: ¿de qué manera podrías ser tú un ejemplo real en tu escuela, en la iglesia o en la casa? La segunda pregunta es: ¿qué áreas de tu vida crees que Dios quiere usar, aunque hoy parezcan débiles y complicadas? Y recuerden que a la persona que estén comentando y estén reaccionando más y contestando las preguntas, va a poder recibir una taza.